Buenas, nosotros vamos a hablar del alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad crónica por la que una persona siente deseo de tomar bebidas alcohólicas y no puede controlar ese deseo. Una persona con esta enfermedad también necesita beber mayores cantidades para conseguir el mismo efecto y tiene síntomas de abstinencia después de interrumpir el consumo de alcohol. El alcoholismo afecta a la salud física y mental y puede causar graves problemas en la vida. También se la llama dependencia del alcohol. La epidemiología del alcoholismo tiene el riesgo de dependencia de alcohol a lo largo de la vida es de alrededor de un 10% en los varones y del 3% al 5% para las mujeres en los países occidentales. Si también se considera el abuso del alcohol, los porcentajes se duplican. Un 10% de los varones y un 5% de las mujeres sufren problemas generales y persistentes a causa del consumo excesivo de alcohol, siendo este uno de los problemas más comunes en las consultas de atención primaria. El consumo de alcohol es un importante marcador de un estilo de vida insano. Existen además otras consecuencias indirectas de lo que supone un inicio muy precoz en la bebida, ya que las causas de muerte más comunes entre los jóvenes, accidentes de tráfico o suicidios, están asociados con el alcohol u otro tipo de droga en la mitad de los casos. Los factores de riesgo del alcoholismo son los siguientes: baja capacidad para evitar el daño, altos niveles de impulsividad y hostilidad, elevado índice de desempleo, altos niveles de tensión y malestar familiar, disponibilidad de drogas, padres consumidores y o permisivos, fácil acceso a las sustancias dentro de la familia, padres tempranamente violentos y distanciamiento afectivo. Luego tenemos factores de protección que son adecuado, autoestima y asertividad, manejo adecuado del estrés, manejo adecuado de las emociones y de la comunicación, familia funcional y, por último, asistencia profesional. Bueno, ahora vamos a hablar en cuanto a las posibles consecuencias que puede tener el alcoholismo en una persona. Hablamos de 4 tipos distintos de consecuencias en cuanto a la salud, el trabajo, la familia y problemas personales. En cuanto a la salud, podemos ver que nos menciona el envejecimiento prematuro, la pérdida o aumento de peso corporal, dependiendo de la persona, la alteración en la función del hígado, hipertensión, retención de líquidos e hinchazón, síndrome de alcoholismo fetal en mujeres, amenorrea, anovulación y menopausia precoz, hipoglucemia, cetoacidosis e hiperglucemia. Diferentes cánceres también del tracto gastrointestinal y por último suicidio. En cuanto al trabajo, absentismo y retraso sin justificación, conflictos con los compañeros, lentitud, torpeza y escasa eficacia, despido, esto también tiene que ver mucho en cuanto a lo personal, lo mismo en el caso de la familia, empeoramiento de las relaciones familiares, maltrato psicológico y en algunos casos físico, separaciones y divorcios, celotipias y daños y trauma a hijos. Y por último, los problemas personales, sentimientos de frustración e impotencia, episodios de violencia, aislamiento, depresión y cambios de estado de ánimo y sufrimiento. Ahora nos vamos a introducir en cuanto a la fisiopatología, es decir, cómo impacta el alcoholismo en el cuerpo humano, en sus distintos órganos. En un primer caso, en el esófago, presenta una alteración en su motilidad en los individuos en los que se administra alcohol, ya sea bebiendo o por vía intravenosa. Luego tenemos al estómago, en el cual repercute mucho el consumo excesivo del alcohol. En un primer caso, el alcohol consume su capa mucosa, dejando tejido no resistente a la acidez y provocando gastritis aguda, úlceras o hemorragias. También la velocidad de vaciado gástrico también disminuye con altas cantidades de alcohol. Y por último, el primer paso de la digestión se da en el estómago con la enzima alcohol deshidrogenasa. Y el alcohol justamente transforma eh, a las otras sustancias que deberán ser eliminadas por el hígado. Luego el intestino delgado, el alcohol acelera el tránsito intestinal, también ralentiza el proceso de absorción de nutrientes y fluidos, contribuyendo a la malnutrición. Luego, en cuanto al sistema circulatorio, los efectos a largo plazo como la arritmia y la hipertensión predisponen a quien los padece
a sufrir una insuficiencia cardíaca que puede finalizar en un infarto. El alcohol también dilata los vasos sanguíneos periféricos, lo que hace que se pierda calor. Por último, el hígado, no, por último no, disculpa. El 90% del alcohol que pasa a la sangre es eliminado por oxidación en el hígado. Un consumo excesivo produce en este órgano cirrosis que destruye su arquitectura normal hasta producir un fallo hepático, siempre hablando en cuanto al hígado. En las fases iniciales de la intoxicación aparece un menor autocontrol, mayor fluidez verbal, sensación de bienestar, risa fácil y desinhibición. Después aparecen los efectos típicamente sedantes, una reducción de la capacidad de rendimiento, concentración, torpeza motora, desequilibrio y pérdida de reflejos. Bien, ahora para seguir quedamos con el hipotálamo, que desde ahí se controla de manera indirecta la producción de la hormona vasopresina, cuya liberación contribuye a la retención de líquidos. ¿Qué quiero decir? Que el alcohol hace que tengamos más ganas de orinar porque inhibe la producción de esta hormona. El punto más extremo que se puede llegar es el coma etílico. ¿Qué es el coma etílico? Es la pérdida de conocimiento causada por el alcohol y que además puede suponer la muerte del individuo por depresión del sistema cardiorrespiratorio o por asfixiarse con su propio vómito. Dentro del alcoholismo aparecen los siguientes síntomas. ¿Cuáles son estos? La incapacidad de mantenerse sin consumir alcohol, promesas incumplidas de controlarse o de abstenerse, descuido en la higiene personal y también en la alimentación, trastornos del sueño, ausencia y errores o retrasos recurrentes en el trabajo, mentir sobre la cantidad ingerida o esconder incluso las botellas, pérdida de tiempo y o de dinero para planear el consumo, consumiendo o también por la resaca, beber solo o juntarse con personas con las cuales el único vínculo es la bebida. Eso quiere decir que tu círculo íntimo también son alcohólicos. Tener algún tipo de consecuencia por el consumo del alcohol y no ser capaz de controlarse. Sentimientos de culpabilidad del día siguiente. Lagunas mentales. Ponerse a la defensiva al hablar sobre el problema. Y sobre todo la incapacidad de divertirse sin la presencia del alcohol. Seguimos con los tipos de alcoholismo. Estos son 5 diferentes tipos. Por ejemplo, el primero, bebedores tipo alfa. ¿Cuáles son? Que son los que realizan un consumo excesivo con el objetivo de alivianar los efectos de una enfermedad mental o médica. El segundo tipo son los bebedores de tipo beta. ¿Cuáles son? Son los que se ven incluidos en esta clasificación los bebedores sociales, que consumen excesivamente con cosas que se les puede provocar una lesión somática. El tercer tipo es el alcoholismo tipo gamma, que es una verdadera adicción manifestando una clara pérdida del control ante la bebida. El cuarto es el alcoholismo tipo delta, que presentan una capacidad para mantener la abstinencia, pero sin presentar una pérdida del control ante la bebida. Y el último, pero no menos importante, es el alcoholismo de tipo epsilon, que es el llamado alcoholismo periódico, se da en los sujetos, pero consumiendo de forma esporádica, pasando largos periodos entre la toma y la toma. Ahora vamos a hablar acerca de los tratamientos. Por empezar, tenemos que tener en cuenta el reconocimiento del problema. Una vez que se haya conocido el problema, la abstinencia del alcohol es el único tratamiento. A partir de ese momento en que se pueden dar programas de soporte, como también de rehabilitación, de seguimiento. Después, la desintoxicación es la segunda fase del tratamiento. Lo que el alcohol va a ser mantenido bajo control. También se establece una supervisión, otorgando recetas particularmente a distintos dispositivos de tranquilizantes y sedantes, para poder aliviar y controlar los efectos de la abstinencia. Después, los programas de rehabilitación, que lo que van a lograr es poder ayudar a las personas afectadas. Después de la desintoxicación,
se va a mantenerse en abstinencia del alcohol. Consejos como soporte psicológico, que los tratamientos psicológicos han demostrado eficacia para el tratamiento del alcoholismo. También, a su vez, hay distintas terapias de aversión, repugnancia, en las que se utilizan drogas que interfieren con el metabolismo del alcohol. Esta terapia no se utiliza en mujeres embarazadas ni en personas con otras enfermedades. Puede ser utilizada con consejos de soporte y su efectividad varía en cada caso. El rol del profesor de educación física. Para empezar, primero tenemos que ejercitar el juicio crítico frente a las asociaciones siempre positivas entre el alcohol y felicidad, alcohol y alegría y alcohol y buenos vínculos. También debemos ayudar a construir alternativas para la diversión y el intercambio que no impliquen consumo abusivo del alcohol. Aprender a identificar, analizar y resistir la presión de la publicidad, de los medios de comunicación o de los grupos de referencia y de pertenencia. Tenemos que dar información adecuada sobre el alcohol y las consecuencias del consumo. También tenemos que enseñar a disminuir los riesgos derivados del uso del alcohol. También modificar la percepción de normalidad del consumo y actitudes de pro-consumo por parte de los alumnos. Debemos incrementar su percepción de riesgo con respecto al consumo abusivo. También tenemos que modificar sus creencias erróneas con respecto al consumo del alcohol. Potenciar el desarrollo de factores de protección, por ejemplo, de habilidades y competencias personales y grupales. Y por último, tenemos que fomentar la inclusión de la educación para la salud en el proyecto de la escuela. Como conclusión, el alcoholismo se trata de una enfermedad que puede afectar a todas las personas del mundo, que no distingue de género, de edad o clase social. Es una enfermedad grave y compleja, en la que todos los casos comparten ciertas características comunes. Entonces, es necesario y fundamental entender la gravedad de las consecuencias que puede atraer la adicción al alcohol, como también entender que es una situación de la que se puede salir, siempre y cuando se reciba la ayuda profesional necesaria y correspondiente.